La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Hola familia del Redil, hola iglesia y hola a todos los amigos y amigas que se conectan con nosotros en una nueva entrega de nuestro podcast Escuelita para el Corazón. Bienvenidos una vez más y gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad tenemos un rostro quizás para muchos familiar, pero para otros quizás desconocido. Así que déjenme introducirles a nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros el pastor Andrés Zuleta. Pastor Andrés pastorea junto conmigo precisamente la comunidad El Redil del Sur, aquí en el sur de Medellín, del Valle de Aburrá. Así que, Andrés, un placer, hermano, que estés conmigo en este episodio y gracias por aceptar la invitación a Escuelita para el Corazón. Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo y escuchando. Yo estoy muy agradecido por la invitación y bueno, esperando y confiando en el Señor que este nuevo capítulo sea de mucha bendición para los hermanos que lo ven y lo escuchan. Amén, amén, que así sea. Bueno, tenemos, como decía, el privilegio de pastorear juntos la comunidad y con Andrés llevamos ya varios años de conocernos y de servir juntos al Señor. Y le he pedido que hablemos de un tema que creo yo que es un tema bien importante y que de una u otra manera hemos caminado también viendo al Señor obrar en medio de nuestras vidas en ese tema en particular. Y estoy hablando de la ira, que es una de estas emociones, que es una pandemia, porque no importa, como hemos dicho en los capítulos anteriores, tu condición social, tu color de piel, tu procedencia, todos batallamos con estas cosas. Y una de esas cosas con las que frecuentemente luchamos es la ira. Así que vamos a estar hablando el día de hoy de ese tema en particular. Y para empezar, Andrés, ¿qué tal si nos hablas un poquito de cómo podemos definir la ira? ¿Qué es la ira? Muy bien, pues es un buen tema para estos tiempos. En especial yo creo que todos hemos sufrido de ira y como tú lo acabas de mencionar, en estos tiempos, por colocar un solo ejemplo, cuando vamos al supermercado y nos toca hacer esas filas, yo he podido ver algunas personas iracundas porque tienen que seguir los protocolos de seguridad. Entonces, creo que es un tema que nos abarca a todos. Y una definición que podemos dar y que manejamos mucho en el tema de consejería bíblica es la siguiente. Uno puede decir que la ira es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o expectativa. Y yo quisiera explicar bien la frase, quisiera dividirla como en dos. La primera parte, explicar cuando yo hablo acerca de que es una emoción de enojo, porque normalmente nosotros los seres humanos hemos sido creados con emociones. Y cuando nosotros hablamos de emoción, estamos hablando de algo que puede ser instantáneo, es decir, lo que sentimos en determinado instante. Por ejemplo, a los que nos gusta el fútbol, cuando estamos viendo un partido o vamos al estadio, nosotros podemos experimentar diferentes emociones. Alegría cuando nuestro equipo mete un gol, ira cuando quizás se da una jugada injusta y sentimos ira, pero también sentimos tristeza cuando pierde nuestro equipo. Otra de las emociones es el miedo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es una emoción, podemos decir que puede ser algo instantáneo que es producido por determinado momento. El problema con las emociones es que junto con la caída, las emociones nuestras fueron corrompidas y por lo tanto cuando la ira nos gobierna, nos volvemos incapaces de hacer lo que Dios quiere. Entonces, porque muchas personas a veces se escudan en sus emociones, dicen, es que yo soy así, es que yo sentí esto. Y el problema no está en la emoción, sino en la forma en como yo respondo a mis emociones. En este caso, la ira. Y lo segundo, de la frase que les menciono, surge cuando no se cumple una expectativa o una necesidad. Y para ser honestos, nosotros somos como, diría alguien, máquinas de deseo. Y nosotros tenemos aspiraciones, siempre deseamos algo. Y cuando no alcanzamos lo que deseamos, porque quizás vemos que es injusto lo que sucede o queremos que alguien haga algo y no lo cumple, entonces nos airamos. Y eso causa en nosotros frustración, una frustración que nos lleva a una emoción de ira y muchas veces respondemos mal ante los demás.
Entonces creo que para introducir podemos decir eso, la ira es una emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o una expectativa que yo tengo sobre algo. Ok, ok, podemos entonces pensar, Andrés, que no necesariamente la ira es siempre pecaminosa, es decir, ¿hay hay alguna cabida para hablar de una ira, como llamarían algunos, una ira santa? ¿O por definición ya la ira es algo que realmente y en todos los casos es pecaminoso? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros encontramos que se nos hace la invitación en el libro de Efesios que podemos enojarnos, pero no pecar. Entonces, las escrituras sí nos ilustran o nos dan una invitación de que hay una ira justa y hay una ira pecaminosa. Normalmente, para ser honestos y en mi propia realidad, nosotros los seres humanos tendemos más a tener una ira pecaminosa. Y algo que, por ejemplo, me encanta de las escrituras es que nosotros podemos ver las dos iras. Nosotros encontramos en los siervos del Señor que tenían en muchas ocasiones ira pecaminosa, reaccionaron mal frente a ciertos momentos, pero también vemos en nuestro Señor Jesucristo que Él tuvo una ira y una ira justa. Normalmente lo que llamamos como ira justa tiene que ver con la gloria de Dios. Y para hacer como un paralelo, lo que nosotros hablamos de ira pecaminosa, siempre estamos persiguiendo nuestra propia gloria. Cuando hablamos de ira justa, es esa ira que hablamos frente a perseguir la gloria de Dios. Por decir algo, en Colombia, los últimos días sucedió algo trágico con una niña que, pues para los que nos ven en otros países, pues nuestro país sufre demasiados temas de corrupción y sería injusto que el pueblo de Dios no sintiera como ira por eso que está sucediendo, porque es algo feo, algo que no es agradable a los oídos cuando escuchamos el tema de violación a menores de edad y eso provoca una ira. Ahora, ¿cuándo esa ira se vuelve pecaminosa? Cuando quizás yo empiezo a tener palabras vulgares frente a las personas que cometieron esto. Y cuando se vuelve justa, cuando yo quizás me levanto y empiezo a proclamar el evangelio, pienso en cómo restituir a estas personas. Lo anormal sería que nosotros los creyentes no sintiéramos ira frente, por ejemplo, a la enfermedad, la corrupción, el SIDA que hoy en día también se ha activado, el robo. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Poder restituir el nombre del Señor a través de la predicación del evangelio. El problema con esta ira es que nosotros podemos comenzar como con la justicia de Dios, pero yo he visto en muchos casos que terminamos con una ira pecaminosa porque nos vamos hacia los individuos y los tratamos de una manera fea y quizás muchas veces, por ejemplo, por las redes sociales, ahí utilizamos lenguaje vulgar tratando mal a estos individuos. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar cómo estamos respondiendo frente a los actos que vivimos día tras día. Ok, o sea que lo que nos estás diciendo es que no necesariamente la emoción en sí misma es mala, sino es más bien evaluar como la motivación que está llevando a cabo esa emoción, ¿verdad? Porque de hecho nosotros encontramos en la escritura, y hacia allá quisiera dirigir la siguiente pregunta, algunas personas que experimentaron ira y no necesariamente fue pecaminosa, el mismo ejemplo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando entra al templo y volca las mesas de los cambistas y demás, vemos ahí una expresión de ira, pero no necesariamente, por supuesto, en el caso del Señor Jesucristo, no era una ira pecaminosa. Entonces, podemos llegar a experimentar la emoción y, sin embargo, no estar pecando contra el Señor. ¿Qué casos en la Biblia pudiéramos mencionar como casos donde se ve manifestada esa ira que comúnmente es pecaminosa? Bueno, en la Biblia tenemos varios casos de personajes que experimentaron ira pecaminosa y déjeme hacer una nota aquí importante y es algo acerca de la Biblia, porque la palabra de Dios no oculta la debilidad de los hombres de Dios y eso es algo hermoso que nos permite a nosotros identificarnos con los siervos del Señor. Y me encanta porque Dios no esconde eso, Dios al contrario nos muestra a través de su palabra los comportamientos de sus siervos y cómo Dios trataba con ellos, al igual que trata con nosotros. Hay un caso especial que me gustaría hablarte y es el tema de Moisés. Por ejemplo, cuando uno lee Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15, y también el libro de los Hechos, narra la misma historia en Hechos 7, capítulo 22,
versículo hasta el 29. Quiero leerlo para ustedes, para que ustedes vean cómo Moisés tuvo como un ataque de ira, y que ustedes vean como las consecuencias de este ataque de ira. Dice Hechos 7, 22 al 29, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, era un hombre educado, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Entonces acá vemos que la ira quizás no es ajena a los temas de educación. O sea, eso no le sucede solamente quizás a la gente que tiene poca educación o que no ha sido bien instruida. No, mire que aquí Moisés, el texto nos dice que había sido un hombre instruido. Y dice el versículo 23, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y mira lo que pasa. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió, y hasta ahí pareciera que vamos bien. Él lo está defendiendo ante un trato injusto. Pero luego se nos dice, y vengó al oprimido matando al egipcio. Entonces, si ustedes notan, para que él llegue a matar a ese individuo, no creo que lo haya hecho de una forma muy amorosa. Finalmente parece que reaccionó frente a un pensaba que sus hermanos atendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente se le presentó cuando dos de ellos reñían, y trató de poner paz entre ellos diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? Y miren esto, porque la ira y estos efectos de la ira se perciben ante los demás. Y miren lo que le dice, ¿acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y algunas cosas de este pasaje como para entender la ira de Moisés. Uno ya de entrada percibe que él tenía problemas con la ira, y no es el primer episodio de las escrituras que no muestra, sino que a través de la vida de Moisés uno puede encontrar que él tuvo diferentes momentos de ira. Y algo que yo quiero llamar la atención, es comprensible que Moisés haya sentido ira por causa del trato injusto que recibían sus hermanos. Al igual que todos nosotros quizás vamos a sentir ira por el trato injusto que reciben quizás individuos cercanos a nosotros, por las situaciones que vemos en la televisión, por la forma en que otros se comportan delante de nuestras propias vidas. Y a veces uno puede decir, vea, mi ira puede ser justificada. El problema de Moisés es que él respondió mal a su ira. Él sintió la emoción, que es lo que quiero llamar su atención. Él sintió un trato injusto, y hasta ahí parece que las cosas van bien. Pero lo que Moisés hizo le trajo muchos problemas. Entonces, como para concluir esta parte de explicar la emoción de Moisés, el problema no estaba en la emoción, sino en la forma como él respondió a sus emociones. ¿Qué fue lo que él hizo? Cometió un asesinato. Entonces, uno puede ver, y me encanta ilustrar esto con Proverbios 29:11, porque dice que el necio da rienda suelta a su ira. Y pareciera que lo que hizo Moisés acá fue dar rienda suelta a su ira, vengando a su hermano, y la forma en que lo hizo fue asesinando a otro. Entonces uno puede encontrar eso, que Dios no oculta la maldad de sus siervos, pero también Dios lo permite para nosotros mirar e identificarnos. Y otra de las cosas que uno puede ver en este pasaje es las consecuencias del pecado de la ira, porque Moisés hace todo esto tratando de buscar como justicia y tratando de salvar a sus hermanos del maltrato, pero en lugar de ello, la ira que tuvo Moisés fue descontrolada, y lo que hizo fue que sus propios hermanos lo despreciaron, porque le dicen, ¿acaso quieres matarnos? Y nosotros creo que nos identificamos mucho con eso, porque a veces nuestros ataques de ira o nuestras palabras lo que ocasionan en los demás es que nos cojan como cierto respeto, y no es un respeto bueno, es un respeto malo, porque dicen, esta persona es muy iracunda, a esta persona no se le puede decir nada porque va a reaccionar mal. Eso fue lo que pasó con Moisés. Entonces, este es un personaje que nos puede ilustrar fácilmente lo que es un ataque de ira. Y piensen esto, lo que comenzó con una chispa de ira, ¿cierto? En el corazón de Moisés, el trato injusto frente a uno de sus hermanos, pronto se convirtió en un fuego mortal. Y lo que hizo fue él destruir la vida
de otra persona. Entonces creo que fácilmente uno puede encontrar en muchos personajes de las escrituras como este tipo de reacciones frente a sus emociones. Y eso es una invitación para que nosotros también examinemos la forma en que reaccionamos frente a los tratos injustos que vemos en los demás, pero también la forma en que nos tratan a nosotros. Entonces, hay una ilustración que me gusta mucho y es acerca de los bomberos. Por ejemplo, los bomberos, se dice dentro de ellos, dentro de su gremio, que ellos tienen que prestar mucha atención a las pequeñas llamas, porque las pequeñas llamas lo que hacen es causar grandes fuegos y destrucción. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Nosotros tenemos que prestar mucha atención a esas pequeñas llamas que a veces nos van sacando como mucha ira, rabia y que hasta el punto que nos pueden causar el descontrol y podemos destruir no solamente nuestra propia vida, sino destruir la vida de otras personas y las relaciones interpersonales que mantenemos, bien sea con compañeros de trabajo, con familia, porque muchas veces no prestamos atención a esas pequeñas chispas, emociones iracundas y finalmente se convierten en fuego que puede destruir mi vida y la vida de los demás. Así es. Ahora, Andrés, vos y yo somos pastores y seguramente hemos tenido que lidiar muchas veces con personas, porque es uno de los efectos que hace el pecado. Uno de los efectos del pecado es que nos hace a nosotros querer como disfrazarlo de bondad y llamar a lo que es pecaminoso simplemente como cosas como yo soy así, o es que yo soy una persona de carácter fuerte. Y seguramente hemos lidiado con personas precisamente que no podrían llamar a lo que están viviendo como ira, sino que lo llaman de otra manera. Eso, soy de carácter fuerte, a mí me criaron así, es que yo hablo durito, pero les cuesta reconocer realmente que están lidiando con un pecado que se llama ira. ¿Cómo podríamos ayudarle a esas personas a desenmascarar su pecado? ¿Qué signos, qué síntomas podrían ver una persona para evaluarse a sí mismo y decir, mire, la verdad es que yo sí sufro de un pecado que se llama ira y no simplemente es un pequeño defecto en mi carácter, sino en realidad yo estoy batallando con este pecado de la ira? ¿Qué cosas podríamos determinar o ayudarle a esta persona a ver de su propio corazón para que pueda ver realmente que está luchando con la ira? Muy bien, pues ahorita me preguntabas que si era pecado airarse, pues dije que no, ¿cierto? Porque Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, si se enojan, no pequen. Entonces, va a ser normal que frente a algunos hechos nosotros nos airemos, pero el punto es este, la forma en que usted responde o expresa la ira va a determinar si es pecado o no. ¿Qué quiero decir con esto? Para lograr entenderlo bien, por ejemplo, el calor. El calor tiene diferentes grados. Lo mismo podríamos decir de la ira. La ira tiene diferentes grados, que va desde una irritación leve, ¿cierto? Algo que uno dice, me incomoda esta situación, hasta el punto de que te descontrola y te vuelves una persona explosiva y descontrolada. Yo veo en la Biblia al menos como 3 momentos de ira. La primera que yo encuentro es como la indignación, que es una ira que proviene por la injusticia. Y yo vuelvo e insisto en algo, esta es como la ira justa que hemos visto realmente en nuestro Señor Jesucristo, que va en contra de la gloria de Dios, que persigue que el nombre del Señor sea puesto nuevamente en el centro de nuestras vidas. Un ejemplo más sobre esa ira de indignación, que es como frente a la injusticia que es evidente, está en Marcos capítulo 10, verso 13 al 16, y en ese momento Jesús se indigna porque sus discípulos querían prohibir a unos padres traer a los niños, ¿cierto? Y lo que se está buscando ahí es como combatir el desprecio hacia los niños, combatir el desprecio frente a las cosas de Dios, o simplemente unos son los que pueden y otros no. Entonces, esa es una ira que lo que está haciendo es colocar nuevamente el nombre del Señor en el centro donde realmente debe estar y dando a comprender las verdades del Evangelio, la indignación. Pero también uno puede descubrir que hay otro tipo de rabias o lo que llamamos rabia en la Biblia, y es la persona que saca su ira en forma de palabras. Y esta es la cualidad de esta ira, que la forma en que nosotros lo hacemos son palabras que destruyen la vida de los demás.
Y yo creo que muchos, y yo tengo que confesar que yo he tenido que trabajar mucho el tema de ira, sobre todo con palabras, porque no necesariamente tengo que decir palabras vulgares. Proverbios dice que la ira es cruel y el enojo destructivo. Entonces, muchas veces cuando tengo rabia, decimos quizás palabras que ofenden a la otra persona. Entonces, quizás, por poner un ejemplo, estás en casa y tu esposa, no sé, hizo algo que a ti no te gustó, por ejemplo, la comida, y te hizo dar rabia y tú puedes decirle tú que nunca haces nada bien. Entonces, mira que lo que estás haciendo es con tu rabia, estás destruyendo quizás a tu esposa. Y pasa también mucho con los hijos, a veces la forma en que nosotros los tratamos porque nos da rabia. La otra ira que yo descubro en la Biblia y está mucho en el libro de los Hechos es lo que uno diría como furia. Y es una persona que pierde el sentido común. Esta persona es movida como por la venganza y el deseo de dañar o destruir. Por ejemplo, hay algo muy curioso en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 33. El contexto de ese pasaje dice que algunos miembros del Sanedrín estaban tan enfurecidos contra Pedro y los demás apóstoles por proclamar el nombre de Jesucristo como Dios. Y es muy curioso que ese pasaje dice que ellos, al oír eso, se les subió la sangre a la cabeza. Mira el grado de ira, ¿cierto? Como que hay una furia, y lo que ellos trataron de hacer no fue simplemente como reprenderlos, sino matarlos. Entonces, muchas veces esa ira es como una furia donde la persona pierde el sentido, y nosotros hemos visto casos de personas que en un momento de ira han matado hermanos, han matado aún su propia esposa. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a filtrarnos a través como de estas tres. Si mi ira es una indignación por la obra del Señor, porque el nombre del Señor está siendo desechado, y lo que yo quiero hacer es mostrar quién es Dios, y para eso entonces voy a proclamar el Evangelio. O sencillamente yo tengo ataques de ira con palabras, con miradas, y yo estoy afectando a las personas que están a mi alrededor. Y lo otro es también identificar si muchas veces mi ira se convierte en una furia, y yo lo que estoy haciendo es casi que destruir muchas cosas de casa, golpear a otras personas. Yo, por ejemplo, cuando comencé a caminar al Señor, yo trabajé mucho este tema, porque yo caía en destruir cosas. O sea, yo, por ejemplo, tenía un celular en la mano y algo me hacía dar rabia, comenzaba con palabras, pero finalmente terminaba como perdiendo el sentido y tiraba las cosas. Entonces, lo primero que creo que debemos hacer es tratar de identificar en cuál de esas tres nos podemos ubicar. Podemos encontrar más en la Biblia, pero yo veo que normalmente cuando hablamos de ira, las personas podemos estar en esa línea, en esos tres momentos. Si estoy airado porque tengo una indignación frente a la injusticia y quiero mostrar a través del Evangelio quién es Dios, o sencillamente tengo rabia porque me amo tanto que creo que hay cosas que no están saliendo bien, o mi expectativa está muy alta, y finalmente caigo en una furia que soy capaz de dañar y destruir, aún matar a otras personas. Ok. Una de las cosas que la ira conlleva es que hace daño no solamente a quien la padece, sino a quienes están alrededor de quien la padece, ¿verdad? Quien batalla con ella. Hay pecados que uno carga en un sentido todos los pecados son relacionales, tienen que ver con la relación con Dios o con otros. Pero hay unos que son mucho más, que afectan mucho más el entorno y a las personas que yo realmente amo, que es mi familia, amigos y demás. Yo creo que la ira es uno de ellos, porque con ella hacemos mucho daño, ya sea, como tú decías, a través de palabras, o aún en temas mucho más graves, en el tema del maltrato físico. ¿Qué pudiéramos aconsejarle a personas que están o que están lidiando con otras personas en su familia que batallan con ira? ¿Cómo podemos aconsejar a estas personas que conviven con gente que lucha con la ira? ¿Qué podrían hacer ellos para ayudar de parte de Dios a ese familiar, a ese amigo que está batallando con la ira? Bueno, pues voy a hablar como también desde mi propia experiencia junto con mi esposa. Cuando hay algo, una anotación acá frente a la ira. Hay personas que parecieran que se airan de vez en cuando, ¿cierto? Y no prestan mucha atención a esos momentos, pero cuando se airan responden muy mal. Entonces, lo primero que yo le diría a una persona que está batallando con eso, que fue lo que hicimos, por ejemplo, en casa, es identificar en qué momentos yo me airaba. Entonces,
Si tú tienes a un familiar, piensa a tu esposo, un hijo, a veces los hijos son iracundos, lo primero que es como tratar de identificar en qué momento se aira. Y algo muy importante para las personas que conviven con una persona iracunda, Proverbios 17:27 nos da como la forma en que nosotros debemos de actuar. Dice que el que retiene sus palabras tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre entendido. Así que si estamos frente a una persona iracunda, este proverbio para nosotros que tenemos que lidiar con esa persona es, número uno, calma tus palabras. O sea, cuando esa persona está así, lo que no debes de hacer inmediatamente es como empezar a decirle, si ve cómo tú eres, ¿por qué otra vez estás ahí? Sino tratar de calmarte y ayudar a calmar a esa persona. ¿Qué debemos de hacer entonces? Orar, que creo que es lo primero, orar por esa persona. Yo descubro casi a diario que a veces parece tan obvio el orar, pero no lo hacemos. Y una de las cosas que nos da las escrituras o nos invita es a orar por ese tipo de personas que son iracundas. Así que si convives con alguien así, ora. Y yo sé que en esos momentos cuando uno ve a esa persona así, y más cuando está diciendo palabras en nuestra contra, nosotros queremos como reaccionar inmediatamente, pero no olvides este proverbio, o sea, cálmate tú y detente un momento, porque la Biblia dice que tienes que retener tus palabras y espera el momento indicado para hablar con él o con ella. Lo otro que yo diría, y que nosotros también lo hemos vivido en casa, es expresarle a esa persona que estás orando por él o por ella. Entonces, no solamente oras a solas por esa persona, sino que cuando ves que las cosas han bajado, que es un momento adecuado, tú le puedes expresar, mira, estoy orando por ti, estoy pidiendo a Dios, porque es finalmente Dios el que transforma el corazón. Y lo otro, pídele a esa persona que busque ayuda. A veces nosotros, sobre todo los hombres, creemos que es normal ser airados y tenemos como el papel de ser fuertes, pero con lo que mencioné anteriormente hay que identificarse. Pues si yo solamente soy un hombre que me indigno por la gloria de Dios, o finalmente yo tengo rabia por mi propia gloria y estallo en furia por esto. Entonces, normalmente pídele, en algún momento de mi vida, mi esposa me dijo, tienes que buscar ayuda, tienes que pedir que alguien te escuche. Y algo muy importante, afírmalo cuando veas cambios. Muchas veces somos muy buenos para solamente como decir las cosas malas o pensarlas, muchas veces ni las decimos. Entonces aquí la invitación es que si estás conviviendo con alguien que sufre de iras y tú ves que está viviendo cambios, y tú debes mencionárselo, afirmarlo y decirle, hey, me alegra que frente a esta situación no reaccionaste como las veces anteriores, te felicito, seguiré orando por ti. Y finalmente, como para terminar, para la parte de la persona que convive con alguien que es iracundo, quiero volver al primer punto, que es el tema de las palabras, en el momento adecuado. Haces bien en el momento que tú creas más conveniente. Si esta persona ha vuelto a pecar, con la ira, con palabras o la forma en que lo esté haciendo, tú haces bien esperar un momento adecuado para pronunciarle a él y decirle o a ella, mira, tal día o el día de ayer vi que nuevamente recaíste en esto, voy a estar orando por ti, te animo a que en oración y en reflexión con el Señor tú consideres o le digas también a tu consejero lo que pasó. Entonces, esos son como algunos consejos para una persona que convive con alguien iracundo. Excelente, excelente. Y bueno, finalmente, Andrés, ¿qué podrías decirle a alguien que te escucha o que nos escucha y se identifica diciendo, mire, yo soy esa persona que con frecuencia tengo estos episodios de ira y he hecho daño a mi esposa, a mis hijos y me cuesta mantener el control, me identifico con eso quizás de tirar cosas y demás? ¿Qué consejo podríamos darle a esa persona que nos escucha y está luchando con la ira? ¿Qué podría hacer esa persona para encontrar alivio y en un sentido de esperanza en medio de su batalla? Muy bien, bueno, yo lo primero que quiero mencionarle a las personas que nos escuchan y nos ven y saben que batallan con esto, algo que a mí me sirvió mucho y que ha sido de los pasajes que más me han ayudado es el Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Y si hay camino perverso, guíame hacia el camino eterno.
Entonces creo que nosotros tenemos que comenzar con una oración al Señor, así de honestidad, porque lejos nosotros estamos de querer hablar de moralismo, porque yo podría decirte, no se aire, pero eso no soluciona nada, porque nos vamos a airar, no, es una emoción. El tema aquí es que necesitamos que Dios transforme nuestro corazón, y para eso nosotros necesitamos, número uno, venir a Cristo, porque es el único que puede cambiarnos desde lo más profundo de nuestra alma. Y Cristo, que conoce nuestro corazón porque ha sido nuestro creador, nos va a ir revelando ese camino incorrecto que estamos tomando y nos va a guiar hacia la vida eterna, nos va a guiar hacia Cristo, el carácter de Cristo. Así que cuando nosotros empezamos a descubrir por qué nos estamos airando, porque finalmente de las cosas que yo descubrí cuando hacía esta oración y decía, bueno, Señor, ¿por qué nacen mis iras? O sea, ¿por qué me estoy airando de esta forma? Pues yo encontré al menos tres cosas. Uno, que hay iras que provienen porque no he resuelto perdonar a personas. Entonces, claro, cuando yo tengo lo que se conoce como una ira prolongada, que se mantiene por el tiempo, que ha sido el resultado de mi incapacidad de perdonar a otros, entonces cada vez que quizás veo a esa persona o se me menciona el tema de esa persona o vivo momentos similares, entonces voy a estallar en ira. Y entonces normalmente utilizamos frases como nunca perdonaré. Por eso la importancia del Evangelio. Cuando yo entiendo el Evangelio, yo me hallo como perdonado. Dios me ha perdonado a mí todas mis transgresiones, todas mis iras, todos mis ataques de ira, y me los ha perdonado en la persona de Cristo. Al yo entender eso, yo puedo perdonar a otros. Entonces es identificar si quizás tus ataques de ira provienen de esto, de iras prolongadas por falta de perdón hacia persona. Lo otro es también... yo también descubro que hay hombres y hay personas que tienen iras reprimidas, y son estas personas que no son capaces de hablar y que son como, diría mi esposa, como una olla de presión, que cuando menos piense, ¡boom!, estalla. Y finalmente, si este es tu caso y tú estás batallando con la ira simplemente porque lo único que estás haciendo es almacenarla en tu corazón y almacenarla, pero llega un momento y ¡boom!, y explotas. Entonces, uno tienes que empezar a confiar en quizás las personas que te aman y poder hablar un poco sobre esto y poder contar y decir, mira, a mí me está afectando esta situación, me afectó esto que pasó hace unos años, no sé cómo trabajarlo, así que no sigas reprimiendo eso porque llegará un momento de una forma quizás trágica y vas a explotar. Y lo otro es que personas que quizás nos ven y están diciendo, mira, lo que llamamos como los de mecha corta, yo no les puedo decir nada porque también estallan. Entonces también es empezar a identificar si yo soy una persona que soy irritable y me irrito fácilmente y empiezo a expresar como críticas, sarcasmos, y empiezo a decir palabras que provocan. Si usted se identifica con uno de estos tres casos, y yo quiero reiterar, pueden haber más, pero por el tiempo, si usted se identifica con esto, entonces el Señor te está mostrando por cuál es el camino que estás tomando. ¿Qué debemos de hacer entonces allí? Pues uno, orar pidiendo ayuda a Dios. O sea, yo quiero reiterar eso. El Evangelio es un milagro, y es un milagro aplicado a nuestras vidas. Nosotros somos testimonios de lo que Dios ha hecho, de transformar nuestros corazones. No somos los más fuertes. Yo puedo dar testimonio de que Dios ha hecho un cambio en mi corazón. Yo no me he dejado de enojar. Es una emoción. Lo que Dios me ha enseñado a través del carácter de Cristo es saber cómo manejo esto y reconocer cuando mi vida es pecaminosa. ¿Cómo se logra esto? Pidiendo ayuda a Dios en oración. Lo otro es confiese su pecado de ir a Dios y a otras personas. Muchas veces nosotros nos escudamos, o sea, empezamos a decir, es que tú me hiciste esto, es que era normal que yo reaccionara así, y no, mire, aquí tenemos que obedecer al salmista, o sea, reconocer nuestro pecado y ponerle el nombre que es, y decirle, Señor, he pecado. Y cuando tú has pecado con otros, no es ir a justificarme, sino decirle, perdóname, me equivoqué, reaccioné mal y te pido perdón. Y pide a otra persona o personas que te hagan rendir cuentas. Por ejemplo, en mi caso, yo te hablaba a ti de mis iras, y eso sirve mucho, rendir cuentas de la ira. O sea, yo creo que eso nos ayuda a entender que no somos el centro, nos humilla delante de Cristo, pero también nos muestra la gracia del Señor de ver cómo Él utiliza su iglesia para restaurarnos. Y una de las cosas que yo también hice y que fue memorizar la palabra de Dios. Y en especial hubo un pasaje que a mí me sirvió mucho y espero que los que nos ven y escuchan lo puedan leer. Está en Santiago 1:20,
Dice, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Y este pasaje me sirvió mucho a mí de memorizarlo, porque uno cree que su ira es justa. Y uno dice, yo reaccioné así porque tú hiciste esto, y uno se cree el bueno. Pero finalmente cuando tú ves las consecuencias de tu ira, tú te das cuenta que eso no es bueno. Entonces este pasaje me ayuda a mí a entender que me debo calmar, debo orar al Señor, debo rogar la presencia de su Santo Espíritu, porque mi enojo no hace lo que es justo ante Dios. Y eso a mí me ayudó mucho, mucho. Y quizás te daría como algunas preguntas si quieres como reflexionar un poco frente a lo que estás viviendo. Por ejemplo, te daría como 3 preguntas y esto te lo dejaría como tarea. Si estás como luchando con esto, la primera es, ¿hay alguien con quien actualmente estés enojado o frustrado? O sea, porque la ira quizás van a ser por ahí. O sea, hay algo, una situación, una persona por la cual estás frustrado y enojado. Lo otro, otra pregunta importante es, ¿por qué estás enojado? O sea, ¿qué tú crees que faltó en tu vida? ¿Crees que te hirieron? O sea, trata de responder esa pregunta, ¿por qué estás enojado? Y lo otro, si hay algún derecho que yo crea que merezco, ¿cierto? Porque normalmente ese enojo proviene de eso, o sea, yo creo que merezco esto y por eso estoy reaccionando así, pero por la gracia de Dios que tú logres identificar por qué te enojas y cómo estás reaccionando y cuál es la respuesta que estás mostrando frente a esto. Creo que estas preguntas ayudan un poquito a verificar si yo realmente estoy respondiendo como es justo o sinceramente me he ido con una ira pecaminosa. Y algo importante, y creo que esto es el reto de la persona que lucha con la consejería, es preguntarle a otros si ven en ellos que son iracundos. Entonces, muchas veces no nos gusta, pero preguntarle quizás a su hijo, a su esposo o esposa, ¿tú crees que yo soy iracundo? ¿Tú crees que yo respondo mal? Y quizás la respuesta van a ser sí, o sea, la forma en que te decimos algo y tú reaccionas nos hace que no te digamos nada. Y eso es algo muy importante porque cuando nosotros sufrimos con estas iras, nosotros lo que hacemos es alejar a las personas que nos aman, porque finalmente van a dejar de decirnos la verdad. Entonces creo que ahí necesitamos humildad y necesitamos confrontar nuestro pecado y Dios va a utilizar a las personas que nos rodean. Así que busca 3 personas, tu esposa, hijos, compañeros, y dice, ¿tú crees que soy iracundo? ¿Tú crees que reacciono mal? Y diles, ten la tranquilidad de decírmelo, porque estoy buscando consejería y esto me va a servir mucho para trabajar en mi corazón. Excelente, excelente, Andrés. Y bueno, podríamos seguir hablando del tema, pero el tiempo se nos ha agotado. Así que esperamos que esto que hemos hablado y que Andrés nos ha ayudado a ver sea útil, especialmente para ti que nos ves y que estás batallando con esto o estás cerca de una persona que está luchando con la ira. Recuerda que, como decía el pastor Andrés, la única forma en que tú puedes realmente encontrar libertad de esto o cualquier otro pecado es viniendo a la cruz de Cristo, quien es finalmente quien pagó por nuestros pecados y quien ha prometido darnos una nueva vida. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrés, también por acompañarnos en este episodio y los esperamos hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.